Y a quien le damos la bienvenida, integrante de la bancada de Honor y Democracia. Congresista Montoya, buenos días, bienvenido a BES TV. Buenos días, Pedro, un gusto estar en su programa. Buenos días, congresista. Yo quiero partir para usted como integrante incluso de la Comisión de Defensa e Inteligencia del Parlamento Nacional. ¿Cuál es su opinión sobre este último hecho que acabo de mencionar, sobre esta filtración? No hackeo, es versión de la policía, no había hackeo alguno, pero sí se robó información muy sensible de lo que significa las labores de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Y se robó la información de la Dirección de Inteligencia de la Policía. ¿Cuál es su opinión sobre esto, congresista Montoya? Que tiene que tener un mejor servicio de contrainteligencia. La contrainteligencia analiza al personal que trabaja en áreas sensibles y le pone un ojo sobre él para poder saber los movimientos que hace, para poder encontrar a alguien que es un traidor al sistema, como en el caso que se está presentando. O sea, hay responsabilidad funcional del jefe de la división y una responsabilidad institucional en el tema de contrainteligencia. La contrainteligencia ha dejado de funcionar prácticamente. Y es una herramienta de ayuda para mantener la seguridad hermética, ¿no? Creo que se están relajando las situaciones y eso es peligroso para la buena marcha del sistema. Sin embargo, congresista, no es la primera vez que esto ocurre, porque en agosto, inicios de agosto, sucedió algo similar. Una información que casi pasó desapercibida, pero que también demostraba que había un hacker de nombre Gatito FBI que terminó robando información, rompiendo los sistemas de ciberseguridad de la policía en el sistema de denuncias policiales, exponiendo 88 gigabytes de información robada del sistema de denuncias de víctimas que habían acudido a la policía desde el año 2019 al 2025 y que esa información, su nombre, su teléfono, su dirección, su correo electrónico terminó siendo ofertada en el mercado negro. O sea, no es la primera vez que conocemos el robo de información de la policía. La última fue de la Dirección de Inteligencia. La anterior a esta fue la que se registró en el robo de información de este hacker que comenzó a ofrecerlo del sistema de denuncias policiales. Es justamente por eso que emplea el término de contrainteligencia, porque la contrainteligencia abarca todo completo, la seguridad completa del sistema, tanto la cibernética y digital como la de papel y lápiz. Entonces hay que preocuparse en levantar los niveles que existían antes de seguridad, donde se manejaba muy bien ese tema. Ahora se ha relajado la función. Se preocupa más de inteligencia que de contrainteligencia, cuando las cosas deben ir de la mano, deben caminar juntas para poder ser un sistema sólido y seguro. Si no, vamos a estar afectos a este tipo de situaciones muchas veces más. Y congresista, ¿y esa falta de contrainteligencia terminaría siendo la principal razón por la cual la criminalidad se ha disparado en el país? No, la contrainteligencia es para ver que el personal que trabaja no está cometiendo delitos ni está implicado en temas sensibles. Pero la criminalidad del país tiene otras razones. O sea, mucho se habla de este tema, pero hay que ver que el sistema es muy complejo. Por ejemplo, para el tema de extorsiones, la división de la policía quiere verificar de dónde viene la llamada. Le dan la información, el permiso para hacerlo después de varios días, si es que tiene suerte. Las compañías que dan estos servicios no prestan las facilidades necesarias para poder ubicar la llamada. El secreto de las comunicaciones es correcto, pero en este tema no es secreto, es ubicación física del individuo que está generando una extorsión. Entonces se ve con las manos atadas. Tiene la información a medias, no la puede complementar porque no puede determinar de dónde sale esa comunicación. Pero, por otro lado, tampoco tienen los equipos tecnológicos adecuados para poder hacer este tipo de investigaciones. Ya, dos aspectos fundamentales. La primera, lo que usted menciona, que la autorización para que pueda hacer el rastreo del número telefónico termina llegando demasiado tarde. Pero ¿hasta qué punto se termina siendo coherente, congresista? Porque recordemos lo que pasó en su momento con el secuestro de esta empresaria en San Martín de Porres, cuando fue secuestrada a la altura del Terminal Fiori hace varios meses atrás, y en tiempo récord la policía logró dar con el paradero de los secuestradores, de toda la banda. Logró finalmente capturar a todos a raíz de que se había conocido el número telefónico. A través del número telefónico se rastreó la cuenta bancaria a la cual pedían que se deposite el dinero y se logró finalmente capturar a toda la banda. Se logró identificar de quiénes estaban detrás de cada movimiento, hasta aquellos que habían tercerizado incluso su participación, no de forma directa, de forma indirecta a través de otro personaje indirecto. Todos finalmente terminaron cayendo. Y uno se pregunta, si en ese momento la policía logró actuar de esa forma en tiempo récord, ¿por qué no lo sigue haciendo?
porque no tiene toda la información que se le presentó en esa oportunidad. En esa oportunidad había una relación de teléfono con cuenta bancaria, pudieron llegar a ese punto. Pero no sucede siempre eso. Cuando suceda eso van a tener la posibilidad de actuar de manera rápida y eficiente. Mientras no suceda eso van a estar en la misma situación actual. Entonces, todos son temas muy complejos y la tecnología tiene mucho que ver acá. Se necesita actualizar la tecnología que requieren para investigar las unidades de la Policía Nacional, que no la tienen. Ya han dicho que están haciendo sus planes de compra para este año. Esperemos que la reciban antes que termine, porque si no van a perder los fondos también. Claro. Y eso va a ayudar mucho. Otro asunto es el tiempo para investigar. El tiempo para investigar es muy corto. En ese tiempo no tienen los suficientes elementos para poder presentar un caso sólido a la Fiscalía. Y la Fiscalía recibe a los detenidos y los suelta. Pero lo sueltan porque no está completa la investigación, porque no han tenido tiempo para hacerla. Ese plazo tiene que elevarse, como era antes en la época del terrorismo, para poder permitir a la policía que actúe con mayor consistencia y presente las pruebas necesarias para que no sea soltado por la Fiscalía. Entonces, si vamos avanzando paso a paso en estas cosas, nos vamos a dar cuenta de que hay una serie de factores externos a la situación real que impiden que ésta se realice de manera adecuada. Congresista, y ese aspecto del tiempo de investigación para que se pueda determinar o recopilar pruebas necesarias, ¿por qué no se incorporó en esta reciente norma de criminalidad sistemática que se aprobó en el Congreso, donde ya se endurece las penas para aquellos que cometen robo a mano armada, homicidio calificado, extorsión, sicariato, secuestro? ¿Por qué no se incorporó la ampliación de esos plazos? Porque precisamente la parlamentaria Gladys Echaíz cuestionó ello, de qué sirve endurecer las penas, hablar de criminalidad sistemática de aquí en adelante, cuando el plazo de investigación o el periodo de detención en flagrancia termina siendo bastante corto. Es apenas 48 horas y en 2 días la Fiscalía o la Policía no va a hacer mayor cosa, que se necesitaba ampliar ese espacio de investigación en cuanto una persona termina siendo capturada. ¿Por qué no se abordó también ese aspecto de la ley? La congresista Echaíz de la bancada Honor y Democracia lo presentó en crítica en ese momento en el Pleno y ha preparado un proyecto de ley para que se dé ese plazo. Ha sido firmado la semana pasada para que pueda ser presentado y debatido en el Pleno para que se incremente el plazo. El por qué no se hizo fue porque las comisiones que lo estuvieron viendo no pensaron en ello, pero ya está pensado y se va a corregir el problema que existe. Claro, y que se corrija en la brevedad que más se pueda. Pero a la par de esto, congresista, saliendo un poco de lo que significa la esfera de decisiones del Congreso de la República, vamos a decisiones del Ejecutivo, porque hablamos de criminalidad, de inteligencia, de recursos, de logística, lo que pueda faltar, lo que no pueda haber. Y el gobierno presentó como una salida a la criminalidad la implementación del penal El Frontón. Usted, como hombre de armas, hombre de mar, ¿cree usted que la implementación, la reinstauración del penal de Frontón como un lugar de reclusión de máxima seguridad es la solución finalmente a esta crisis de criminalidad que agobia al país? No, fíjese, ya se tomó la decisión y no creo que den para atrás. Mi opinión es que no es la adecuada. O sea, el Frontón es una isla, está alejada de la costa. Para llegar a ella se necesitan embarcaciones que las tendría que tener el INPE. Muchos piensan la Marina apoya. La Marina no tiene tarea de responsabilidad en ese aspecto de la Constitución. Por lo tanto, no las puede hacer. Y por otro lado, tampoco está equipada para hacerlo. Ni está preparada ni entrenada para ese trabajo. Hay mucha gente y comentaristas políticos y hasta políticos en campaña que están diciendo la Marina va a hacer este tema y la Marina no lo va a hacer. Que entiendan eso. Que lean un poco la Constitución. No son tareas que le corresponden. No está equipada para ese fin y las herramientas que tiene son muy costosas para moverla. Para esto se necesita una embarcación normal que se pueda desplazar, no una embarcación militar. Entonces, esto va a generar una serie de problemas en el funcionamiento ya de la operación cuando esté terminado. En ingeniería se puede hacer todo, o sea, lo pueden construir, pueden hacer todo, costará más o menos, pero lo van a poder hacer. El tema es de la operación, cómo van a organizar esa operación permanente. No se puede comportar relaciones con tierra, lo vive simplemente, es un problema. Los riesgos de guardia, ¿no? Las necesidades de atención hospitalaria que siempre se presentan. O sea, hay muchas cosas. Y por otro lado, la isla no es un bastión inexpugnable. La isla tiene un área inmensa, puede ser penetrada por diferentes sitios. Los pescadores llegan a esas zonas a pescar. O sea, no es que esté alejada del mundo, está dentro del ambiente marítimo cercano. Entonces, para tener una cobertura en toda la isla es costoso también.
porque pueden meterse por un lado y llegar a atacar la zona cercada. Entonces hay una serie de factores que no los han visto, más es la efectividad o lo aparatoso que suena que se vaya a plasmar este frontón como un elemento de control de la criminalidad, cosa que no creo que suceda, ¿no? O sea, la criminalidad no va a disminuir porque hay un mejor penal. Lo que tenemos que hacer es los penales que tenemos actualmente corregir los errores. El bloqueo de celulares debe funcionar en todos. Para eso sí hay herramientas tecnológicas que existen y están a la mano. Y de esa forma se puede controlar a los cabecillas que no tengan que ver con su gente. Lo otro es mandarlos a zonas elevadas, como Chayapalca, hacer otros penales en esa área. Es más fácil abastecerlos ahí que en el Frontón. O sea, hay muchas zonas que se pueden trabajar para mejorar esta situación carcelaria sin llegar a extremos como que se ha llegado actualmente con el Frontón. Sin embargo, la presidenta, que tengan buenos resultados. Claro, sin embargo, la presidenta Boluarte consideró que esta sí va a ser la salida para contener la criminalidad que se termina gestando desde las cárceles, considerando ella en su apreciación, juntamente con el flamante ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, que ahí sí se los va a poder aislar a los cabecillas, a los más peligrosos que están encarcelados en el país. Se los va a mandar al Frontón, van a estar fuera del contacto social, no van a tener mayor comunicación con el mundo exterior y ahí sí se va a controlar mucho más la criminalidad. Es la interpretación de realidad que hace la presidenta Dina Boluarte. Lo que quería tener urgencia en este momento es terminar los penales que están en construcción, que están paralizados. El caso de Ica fue frenado por la población. Ese es el recuerdo que tengo, que hace varios años la población se levantó, no quería que el penal se siga construyendo. Y creo que por eso lo pararon, no estoy seguro. Pero es un penal grande y moderno, que tiene que ser terminado, no puede quedarse la mitad. Y así como hay otras obras pequeñas que están haciéndose en otros penales que deben ser concluidas. O sea, la prioridad debe ser avanzar con lo que ya se tiene preprogramado y listo. Y después los proyectos de inversión para el futuro, que tienen que desarrollarse también ahora, pero como una prioridad continua a continuación de lo que tienen de mano. El INPE también hay que reformarlo, hay que mejorar el control del personal, porque termina siendo cómplice de los presos muchas veces. Son ellos los que transmiten la información, o son ellos los que meten la droga al penal. O sea, ¿cómo puede entrar droga si todo está cerrado? Claro. La persona que tiene acceso a la calle. Entonces, eso también tendría que ponérsele un ojo, pasarte exámenes de seguridad más estrictos, pasarlo por el polígrafo por lo menos una vez a la semana, ¿no? Ese tipo de cosas ayuda para la seguridad de los penales, más que construir un frontón. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos tiempos también ha sido incremento de presupuestos del sector público en los proyectos de presupuesto que presenta el gobierno y que termina aprobando el Congreso de la República. El año pasado, recordará usted, se había aprobado un presupuesto de más de 5.000 millones de soles y lo calificaron como histórico solamente para luchar contra la inseguridad ciudadana. Pero hemos caído a cuentas de que la policía en esos tiempos no tiene ni siquiera chalecos antibalas que estén en buenas condiciones. Algunos que no usan, otros que tienen que comprar con la suya, me refiero a los agentes, tienen que comprar con la suya y otros que están en mal estado. Pero y uno se pregunta, ¿y dónde está la plata entonces que el año pasado el Congreso terminó aprobando para esa partida específica de luchar contra la inseguridad ciudadana? Y además de dotar de implementos logísticos a la policía. Para el próximo año también hay incremento del presupuesto en materia de lucha contra la criminalidad, orden interno y en otros aspectos que concierne a la Policía Nacional. ¿Han hecho ustedes un control ahora mismo que están ya a punto de aprobar en los próximos días el presupuesto del año fiscal 2026? ¿Qué se hizo con la plata el año pasado? ¿Qué se aprobó para que se ejecute en este año? ¿Y qué es lo que pretende hacer el gobierno con el dinero que está buscando que se apruebe como presupuesto fiscal para el próximo año? Claro, el tema del presupuesto va amarrado con el tema de gestión. Si se aumenta el presupuesto y no hay capacidad de gestión logística en los institutos, se perdió el dinero. Y es un poco lo que está pasando con la policía. No tiene un sistema logístico adecuado que pueda prever las situaciones y estar listos para adquisiciones de manera rápida. Cada proceso es un iniciar de nuevo todo de cero. No se han fijado que eso es lo que más demora. Y lo otro es el tema de los postores. Y esto ya es un tema de honestidad, digamos, de ética, de principios. Cuando un postor pierde, denuncia al que ganó. No le interesa si sea cierto o no la denuncia, lo denuncia para frenarlo y tratar de ganar él ahora.
Esos son faltas éticas muy serias, que no dependen de la institución, sino de las personas que están postulando, de los comerciantes, de los empresarios, que los hay. Entonces, se ha acostumbrado a frenar todos los procesos. Cada proceso demora el doble de lo que debería demorar, porque son frenados con una denuncia, no se puede avanzar, y después vienen los problemas. Antes había una multa que pagaba, no una multa, para denunciar había que hacer un depósito de 50.000 soles, creo, no me acuerdo. Entonces eso podría exigirse nuevamente o elevar los montos para que esto se pueda realizar. Y la Contraloría, que tiene que llevar el control concurrente, preocuparse de que las cosas caminen bien, ¿no? Más que la empresa competidora que diga que la que ganó está cometiendo errores. Son competencias. Entonces esas cosas frenan el desarrollo. Parece mentira, pero es lo que frena gran parte de lo que se está ejecutando. Y por otra parte está la ineficiencia logística de las instituciones. Entonces andamos llegando a fin de año con presupuesto que es retornado nuevamente a la caja para volver a ser asignado al año siguiente, pero no se gastó, se perdió la oportunidad de equiparse. Esperemos que este año logren hacer sus metas a tiempo y reciban el equipamiento que necesitan. Y dentro del presupuesto o el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno congresista Montoya, ¿vieron ustedes alguna partida que esté vinculada a la adecuación del Código Procesal Penal, el Código Civil, referente a lo que significa el escenario de salirnos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es algo que se está impulsando? Porque en el hipotético caso de que salgamos de este Pacto de San José, nos retiremos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eso implicaría una fuerte inversión en el tema de lo que significa la modificación del Código Procesal Penal, el Código Penal, el marco legislativo. ¿Han visto ustedes si hay algunas acciones concretas? Y además, esto implicaría retirarnos del Pacto de San José o la Convención Interamericana, implicaría la aplicación de la pena de muerte en el país. En ese sentido, ¿alguna propuesta, proyecto que especifique la implementación de mecanismos para aplicar la pena de muerte? Porque también va a ser recurso público que se necesite. ¿Vieron ustedes algo en ese sentido? No, el primer paso es retirarse de la Corte de San José, retirarnos completamente. Eso no va a incrementar costos de nada, absolutamente. Con las leyes actuales se puede seguir trabajando, no hay problema. Lo único nuevo sería la pena de muerte si se aprueba la pena de muerte. Entonces ahí tendría que entrar a un debate luego de que se salga. Ya empezó el debate porque el gobierno lo está manejando y no creo que no lo ha terminado, y de ahí se puede continuar con eso. O sea, no va a ser una situación de para mañana, va a ser una situación que va a tener un debate político internacional muy grande. Eso sería lo único, no encarecería costos porque no genera mayor problema. Y las cámaras que se van a ampliar para esto, dependiendo qué tipo de sanción se le dé, de qué tipo de muerte va a tener, eso se verá en su momento y no es algo que sea muy costoso. Lo que es costoso es la ineficiencia y el mal manejo de las administraciones que tiene cada uno a su cargo, ¿no? Así que el retiro de la Corte nos va a ahorrar $1 millón al año, creo que es lo que paga el país por estar ahí en la Corte. Y va a evitar también el pago de compensaciones a terroristas, como ha venido haciendo hasta ahora. Creo que va a ser provechoso para el país. Claro, y yo hablaba sobre ese tema con el congresista Roberto Quiabra hace unos días, la semana que pasó, dicho que usted lo conoce bastante bien. Y el congresista Quiabra lo que me decía era que el problema no es la Corte, sino los abogados de poco nivel que el gobierno mandaba a litigar a favor del Perú. Entonces, si el gobierno pagaba o el gobierno contrataba malos abogados, evidentemente que íbamos a perder en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si el Estado se preparaba mejor, si el gobierno se preparaba mejor y mandaba los mejores abogados posibles, como pasó, por ejemplo, en el fallo de la Haya que nos benefició en este limítrofe, problema limítrofe marítimo con Chile, en la cual salimos ganando. O sea, y decía el congresista Quiabra, si el Perú, si el Estado, si el gobierno se preocupara por mandar mejores abogados, no estaríamos perdiendo en los fallos que tiene la Corte contra el Perú. Pero si mandamos malos abogados de pésima preparación, que no tienen suficiente expertise en la materia que va a debatir en esa Corte Internacional, entonces obviamente que vamos a perder. Y que el problema para el congresista Quiabra no es la existencia o la permanencia del Perú en la Corte, sino los abogados que el Perú manda a la Corte y donde perdemos casi siempre. Ese es un punto. O sea, el problema más importante que tenemos que cortar en la Corte es la injerencia en nuestros asuntos internos, tal como ha sucedido con la ley de amnistía, que antes que sea firmada ya estaba diciendo al Estado peruano que no la pueda publicar, que no la puede ejecutar. Ese tipo de injerencias políticas
son las que no se requieren de abogados para defenderse, sino es la decisión del país, y son los estorbos que genera en el ámbito jurídico interno. Eso es lo que más problemas trae, ¿no? Lo de los delincuentes terroristas y lo de los abogados puede ser cierto, pero ese no es el único problema. El más importante es la injerencia en asuntos internos, y esto lo realiza la Corte permanentemente. Cuando estaba Castillo acá, vinieron varias veces a llamarnos la atención por las cosas que estábamos haciendo, acusados por los comunistas. Mentiras a la Corte, que la tomaba como seria y traían gente para investigar acá. O sea, ese tipo de situaciones son las que hay que eliminar definitivamente. Claro. Y eso se logra solamente saliendo de la Corte. Pero entonces, ¿por qué no nos dimos cuenta de eso hace bastante tiempo atrás? Porque si el Perú terminó adhiriéndose a este sistema interamericano de derechos humanos, quiere decir que está dispuesto a someterse. Si el Perú aceptó ser parte de ello, entonces está dispuesto a aceptar las medidas cautelares que la Corte Interamericana termina emitiendo en contra de los intereses de quienes están gobernando o quienes se sienten afectados. Porque así como usted u otros actores políticos dicen, se está interfiriendo en las decisiones políticas, hay parte de la sociedad que considera que la decisión de la Corte sí está de acuerdo a la necesidad y los intereses de los países. Porque todo parte de según el ojo con que lo mires. Si la decisión de la Corte afecta la decisión que tomaste como Congreso, que tomaste como gobierno, obviamente quedará que es injerencia. Pero si la decisión de la Corte va en el sentido de proteger a las víctimas, deudos que aún está esperando justicia, van a decir que la decisión de la Corte es la más correcta. Claro, acá hay un tema de tiempos y situaciones. Cuando se firmó este convenio, la moda, por llamarlo de alguna forma en el mundo, era protección de los derechos humanos, promovida por las ONG de izquierda normalmente. Estábamos nosotros en la lucha contra el terrorismo también, hemos pasado por ese tema, y es un tema complicado, no es sencillo. Pero lo que es real es cuando un Estado se ve afectado en su soberanía. Lo que decidamos en el Perú es problema de los peruanos, no del extranjero, por más que esté mal decidido. Si está mal decidido, hay que acudir a los elementos internos que tenemos para defendernos, no al extranjero. La mente de su desarrollo de muchos peruanos que consideran que tiene que venir una norma de afuera para entenderla es lamentable, una falta de autoestima total en mucha parte de la población. Y eso debe hacernos cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ser orgullosos de ser peruanos y orgullosos de tener un sistema independiente y orgullosos de ser demócratas, pero no subyugado por una organización externa que va a decirnos si estamos bien o mal. Es como si estuviéramos en el jardín de la infancia, ¿no? Y ya somos un país maduro como para tomar decisiones solas. ¿Por qué las grandes potencias nunca firman estos convenios? Porque protegen mucho su independencia y tienen la fuerza de las armas para hacerlo. Nosotros, los países más débiles en armamento, acudimos a estas organizaciones para que nos defiendan como si no tuviéramos brazos para hacerlo. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad y convertirnos en una mentalidad más agresiva internacionalmente. Hacer respetar nuestra presencia en todos los foros y no bajar la cabeza y decir, sí señora, cada cosa que presentan. Cada cosa que presentan tiene un trasfondo que normalmente es una lucha de poderes. ¿Cómo puedo dominar o sojuzgar un país? Entonces empleo métodos que hacen que todos se comprometan con algo y después estoy encima verificando que lo cumplan. Y de esa manera tengo una injerencia directa. De eso no debemos olvidarnos nunca. O sea, lo que se firmó en su momento pudo ser muy bueno en ese momento, pero ahora ya no lo es. Y hemos tenido pruebas a lo largo de su desarrollo. ¿Cuántos miles de dólares ha pagado terrorista por fallo de la Corte? Fallos sesgados totalmente. No jurídicos, sino sesgados ideológicamente. Y vamos a seguir cometidos ese tema, sería lamentable. Y congresista, y usted dice una palabra importante, soberanía, y ese término me lleva a otro contexto de la conversación, lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Incluso se ha conocido en las últimas horas de que existiría aparentemente un plan de Estados Unidos de atacar zonas donde exactamente, ya dentro del territorio venezolano, donde existen operaciones del Cártel de los Soles, que es lo que precisamente se viene denunciando y que el Congreso de la República de nuestro país también hace unos días terminó calificando como organización terrorista y que aparentemente estaría liderada por el presidente o el dictador venezolano Nicolás Maduro. En nombre de la soberanía, ¿Estados Unidos debería retirarse del Mar Caribe y dejar a Venezuela que responda por sí misma como país y que resuelva a los venezolanos sus problemas? Sí, antes de conectarle eso, termino con una idea que se me quedó.
El tema para solucionar estos problemas a futuro son las elecciones para el nuevo presidente que vamos a tener. La población debe pensar bien en quién votar y no equivocarse en la votación. Escogiendo un líder adecuado vamos a tener resultados positivos a futuro. Con relación a tu pregunta de Venezuela y Estados Unidos está en aguas territoriales internacionales, está en aguas internacionales, no en aguas territoriales de Venezuela. O sea, está en aguas internacionales, ahí hay libertad de movimiento, no se le puede criticar, llamar la atención y opinar, puede ser, pero están en su derecho legal de poder hacer uso de las armas en esa área. Si es que tiene algún conflicto particular ese país con algún otro país. No ha intervenido en áreas venezolanas. El cartel de los soles, es cierto, esto viene hace tiempo y trabaja con el tren de Aragua. O sea, Venezuela se ha convertido en un exportador de delincuentes. Acá hemos recibido una gran cantidad de delincuentes. Así como gente muy buena, también han venido delincuentes. Y la proporción de delincuentes es más alta de lo normal para una situación como la que tuvimos de inmigración. Actualmente hay como 3.800 venezolanos detenidos en los penales. Es un número bien elevado. O sea, y esto todo está en una cadena. O sea, la cadena es desestabilizar al gobierno y hacerlo caer. Para eso que van a emplear todo lo que tengan a su alcance. No, el Foro de San Pablo fue el que dio las directivas y esto lo están cumpliendo. Cuba los ayuda también. Entonces han enviado gente delincuencial al país y tienen las cabezas y los organismos que he creado como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles que dirigen este sistema. Ya, pero, ¿no? Y esto sí es terrorismo, ¿no? Y es un delito transnacional, o sea, hay que estar con los ojos abiertos porque pueden sorprendernos. Están pasando de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, Perú a Chile. ¿No? Hay mucha comunicación entre estos países con los delincuentes. Claro, pero congresista, la pregunta iba en el sentido si Estados Unidos debería respetar la soberanía de Venezuela, porque se va mencionando, incluso está la advertencia dada por Donald Trump de hasta intervenir. Es más, Donald Trump, Estados Unidos, ofrece recompensa por captura de Nicolás Maduro. Puede que nos caiga pésimo Nicolás Maduro, que nos dé problemas gástricos, tan solo imaginarlo o pensarlo, pero es un tema también de soberanía que no tendríamos que tomar en cuenta porque se trata de un país y dejar que los venezolanos resuelvan sus problemas, hablando de la soberanía, de la interferencia de la Corte Interamericana en el país, por ejemplo, haciendo esa simil. No, lo que dice usted es correcto. O sea, no se puede violar la soberanía de ningún país, nadie, ni los Estados Unidos. Y no creo que lo hagan porque sería una locura realmente si hacen una situación de esa naturaleza. O sea, la soberanía de los países tiene que respetarse. Y ese es nuestro mayor, mayor interés en los foros internacionales, el respeto a la soberanía interna. Los países que no tienen poder militar como la primera potencia del mundo, se unen para defender esos principios. Y de acá nosotros no debemos olvidarnos de eso. Hay que evitar hay que evitar la intervención en países que no tienen nada que ver, como el caso de Venezuela. O sea, ahí no estoy de acuerdo yo con que vaya a haber intervención. Ahora, el caso delincuencial, de que lo han catalogado a una persona como tal por las investigaciones que tienen, ese es un tema más complejo para analizar. Bien, congresista, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias, Pedro. Buen domingo también. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el congresista Jorge Montoya de la bancada.